Buenas, buenas, buenas. Saludos y bendiciones para todo aquel que me escucha. Quien les habla, Nelson García, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Doctor José Gregorio Hernández de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad voy a hablarles de la historia de Linux como sistema operativo de código abierto. A través de una línea de tiempo, pues les conversaré prácticamente lo que ha sido su creación, desarrollo y evolución en el tiempo. Vamos a comenzar básicamente con su creación, y es que el señor Linus Torvalds, siendo un estudiante universitario y en un intento de crear una versión de código abierto o software libre, como le llaman, trabajó en una alternativa que fuera gratuita del sistema operativo Minix, basada en los principios de diseño de Unix. Este estudiante universitario, Linus, crea el sistema operativo Linux, basado en estos sistemas operativos que les acabo de nombrar. Hoy en día, Linux es el sistema operativo con la mayor base de usuarios en el mundo y es el más utilizado en los servidores de Internet. Bien, nuestra línea de tiempo comienza en 1991, donde el señor Torvalds crea la versión de Unix 0.1. Él comenzó trabajando en su computador con un procesador 386, utilizando lenguaje ensamblador, que luego recurrió pues al lenguaje de código C para el desarrollo de este sistema operativo. En el mismo año, para ser exacto, el 5 de octubre de este mismo año, distribuyó la versión 0.02 de Linux en forma gratuita. Hay un tip interesante en esto de los números de las versiones en ese entonces, y es que conocemos pues algunos programas, software o aplicaciones que empiezan con las versiones 1. En esta oportunidad podemos observar que la versión 0.01 y 0.02 fueron denominadas así porque fueron sistemas que se crearon sin pruebas, es decir, todavía esto era un proyecto como tal en desarrollo. Y bueno, nada, esto fue publicado en un foro, un grupo del sistema operativo Minix, y con la idea pues de invitar a participar a programadores y desarrolladores en las mejoras de este proyecto de Linux. Luego, siguiendo en la línea del tiempo, un año más tarde, en 1992, en el mes de marzo para ser exacto, ya Linux había estado evolucionando rápidamente de forma exponencial por las participaciones de los desarrolladores en el mundo que habían sido invitados a trabajar en este proyecto. Y se habían visto por allí las versiones 0.03, 0.10, 0.11, 0.15. Avanzaron muy rápidamente porque hubo mucha gente que se interesó en esto, es decir, era algo fuera de lo común, un código abierto, es decir, cualquiera podía opinar, cualquiera podía agregar, cualquiera podía modificar, y salía del entorno o del monopolio que tenían los software de propietarios, donde no podías, o sea, tenías que utilizar lo que tenías disponible o lo que ellos ofrecían en su paquete. Entonces, este método de, de comunitario, pues, de trabajo comunitario, programación comunitaria, ayudó a avanzar grandemente, pues, hasta que en marzo del 92 llegó a la versión 0.95, desarrollando aplicaciones diseñadas para Linux, es decir, no solamente ya era un sistema operativo de entorno, sino que ya también existían aplicaciones
que podían funcionar dentro de ese sistema operativo. Obviamente el desarrollo de esto se hizo en un entorno de Windows, de ventanas, muy similar al sistema operativo de Microsoft. Con esto se aproximaron a lo que era la versión mayormente completa, es decir, ya tenemos el sistema operativo desarrollado, pues tenemos una estructura, ya tenemos aplicaciones, programas que funcionan y que corren dentro de ese sistema operativo y estaban llegando o acercándose mucho más a lo que era una versión completa, pues pues, a lo mejor con fallas y con errores, pero mucho más robusta desde cuando inició. Seguimos en la línea del tiempo y es en el 1994, octubre. Aquí se completó la versión sin errores, la 1.0, que es lo que les estaba hablando momentos antes de las versiones 1. Esta versión se le denominó número 1 porque ya era una versión que no tenía errores, ya era un sistema operativo completo. Esto motivado a la comunidad del desarrollo de las aplicaciones y los controladores de hardware para Linux. Es decir, los controladores de entrada y salida, dispositivos y bueno, el desarrollo de las aplicaciones. Esto se hizo a través, quiero resaltar en este año que nace lo que es GNU, que es como una licencia. Obviamente es una licencia libre, es una licencia gratis, ¿ok? Y es cuando empieza la distribución legal de lo que es Linux como sistema operativo. Seguimos en nuestra línea de tiempo. Saltamos al año 1996. En el mes de junio fue lanzada la versión completa 2.0 en la que se introducen considerables innovaciones respecto a sus predecesores, incrementando con ello el número de usuarios a nivel mundial. Ya Linux aquí empezaba como a darse a conocer mucho más, no solamente por desarrolladores, sino también por usuarios. Entonces, aquí ya se integra lo que es la GPL, como lo ven allí en el logo, a la izquierda o a la derecha del año. Y esto tiene que ver con el software libre, la libertad de trabajar con estos sistemas operativos sin la condena de una empresa o de un propietario. Las distribuciones de Linux. Aquí hacemos un retroceso a la línea del tiempo unos años, pero es porque vamos a hablar de las distintas distribuciones de Linux. Es decir, cuando Linux se fue creando, la comunidad fue creciendo desde 1991 a 1996. Pero ¿qué sucede? Iban creándose algunas versiones o algunas distribuciones de Linux paralelas en el tiempo, que es lo que vamos a conversar a continuación. Linux no es un único sistema operativo. Lo único fijo es el kernel. Asimismo, existen numerosas distribuciones de las cuales se describen algunas a continuación, como las que vamos a hablar. Una de las primordiales distribuciones de Linux fue Debian en el año 1993. Esto inició de la mano del tecnólogo, programador Ian Murdoch, con el más puro de los ideales en el movimiento de software libre. Era lo que le comentaba hace rato, es decir, la idea de poder tú crear algo desde tu cochera, desde tu habitación, llamaba mucho la atención. Y existió en este tiempo un movimiento muy grande paralelo a lo que era los sistemas propietarios como Microsoft, como Apple o iOS, Mac OS, sistemas operativos de Apple. Entonces, básicamente, este movimiento fue lo que le
fue dando mayor fuerza al desarrollo de Linux. Cientos de programadores colaboraron en su desarrollo, distribución famosa por ser difícil de instalar, pero perfecta para los servidores. Eso habla de Debian, que era muy difícil de instalar. Obviamente eran los primeros sistemas operativos de Linux que iban integrando poco a poco lo que era como los controladores o driver. No era distinto a un sistema operativo propietario, donde ya ellos traían su reconocimiento. Este sistema operativo Linux era distinto al momento de instalar. Es por eso que había que saber programar, había que saber de arquitectura, había que saber de hardware, de software, de cómo integrar, cómo vincularlo a través de un lenguaje de bajo nivel o un lenguaje ensamblador, lenguaje compilador. Entonces, básicamente había que ser profesional o experto en la materia para poder instalar Debian. Seguimos con la línea del tiempo. Luego de varios años, en el 98, surge la distribución de Linux denominada Mandrake, donde las herramientas de detección de hardware y sus programas para la protección de los discos son considerados los mejores de la industria. Es decir, el sistema operativo Mandrake ofrecía una facilidad en la partición de los discos y obviamente herramientas en la detección de hardware. Es decir, su instalación no era tan compleja como Debian, facilitó mucho más las cosas, pero obviamente pasaron unos años y hubo un trabajo de programación para llegar a este punto. Entonces, Mandrake se convirtió en una de las distribuciones más populares de Linux. Y Mandrake también tuvo paralelas, es decir, Mandriva es un sistema operativo de Linux, una distribución que surge de Mandrake. Posteriormente, en el año 1999, Red Hat es la siguiente distribución de Linux. Esta fue fundada en el 95 por Bob Jones y Mark Ewing, considerada como la primera elección para muchos profesionales, con un mayor auge entre los años 1998 y 1999. Es por tanto que hablamos, la fecha de esto lo ubicamos en 1999 porque es en esta fecha donde se materializa lo que es la distribución de Linux llamada Red Hat o sombrero rojo. Se convirtió en una de las más dominantes para servidores en el mundo. Posteriormente a esto, después del Y2K, en el año 2001, surge SUSE, una distribución orientada a escritorio. Ha recibido buenas críticas por su instalador muy fácil y sencillo, y las herramientas de configuración propias de SUSE, es decir, sus propias aplicaciones, sus propios su propia arquitectura, entre otras cosas más que resaltan a través de esta distribución. Esta fue evaluada como la más completa, útil y usable en su categoría, con la desventaja que no es del todo libre, en un costo por allí que no es excesivo. Gentoo es una distribución que la podemos ubicar en la línea del tiempo en el año 2002, basada en el código fuente creado por Daniel Robbins, desarrollador de Linux y de FreeBSD. Compila todos los paquetes de código de la máquina del usuario como ventaja, altamente optimizado para la arquitectura de la computadora. Sandros es una versión que también crece o surge paralelamente en el año 2020, en el 2002,
Y es que esta es la distribución más sencilla de usar del mercado y altamente recomendable para los usuarios de Linux de escritorio. Esto fue una versión para los usuarios, es decir, para el estudiante, para el analista en una empresa, para el administrador de alguna tienda. Este fue uno de los principales sistemas operativos completos para escritorio, con su propio administrador de archivo. No es del todo libre, su distribución está en venta. Como le había nombrado anteriormente a SUSE, la distribución de este sistema operativo tenía un costo, porque ¿qué sucede? Ya en estos años se empiezan a crear empresas que desarrollan estas plataformas. Es decir, pueden tener un costo, sí, pero igual es un código abierto donde tú puedes modificarlo a tu conveniencia y a tus necesidades. Obviamente, con conocimientos de programación, tú podías modificar tu sistema operativo, aún así comprándolo, comprando su licencia, pagándola, aún así puedes modificar, porque aún todavía existe esa modalidad. Es un software libre donde, a pesar de tú poderlo comprar en algunos casos, algunas distribuciones, por ser empresas, tienes la capacidad de modificarlo a tu antojo, a tus necesidades. Posterior a esto, en el 2003, se crea uno de los sistemas operativos también más comunes, y de hecho, acá en Venezuela, eh, el auge con Linux o sistemas operativos de código abierto se refuerza en estos años. Existió una comunidad acá, por lo menos en la Universidad José Gregorio Hernández, la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, la República Bolivariana de Venezuela. Eh, Existió una comunidad denominada Edubuntu, donde allí se debatían entre los distintos sistemas operativos como Ubuntu, versiones que derivaron de Ubuntu como Subuntu, Kubuntu, Fedora, el mismo SUSE, el mismo Debian en las versiones de esos años. Entonces, cuando yo les hablo de Fedora y Ubuntu en estos años, es cuando comienza el auge de lo que es la comunidad Linux en Venezuela. Y como les estoy comentando, Fedora, con la descontinuación de Red Hat, esta nace como un proyecto comunitario online que incluye paquetes de software y herramientas. Es decir, Fedora ya venía con o sea, al instalar el sistema operativo no tenías que instalar más nada. Ya todas las aplicaciones venían instaladas. Háblese de OpenOffice, que es el homónimo de lo que es el Office de Microsoft, Microsoft Office, el editor de texto, eh, muchas aplicaciones que también eran de propietario para Microsoft y para Mac OS o los sistemas operativos de Apple. Al tú instalar estos sistemas operativos como Fedora, como Ubuntu, que más adelante también surge, ya él te instalaba sistema operativo, instalaba paquetes, instalaba controladores, instalaba programas, porque aún así los programas o las aplicaciones de Linux eran mucho más ligeras y lo siguen siendo, a pesar de que han crecido y ahora son más robustas, eran mucho más ligeras que los sistemas operativos de propietarios. Como coloquialmente lo decimos los estudiantes, pesaban menos, ocupaban menos espacio en disco, ocupaban menos espacio en dispositivo. Tú podías portar en un dispositivo pendrive o flash drive
podías portar un sistema operativo. Mientras que los sistemas operativos del propietario tenían que ser a través de un disco y pesaban 10 veces lo que pesaba uno de Linux. Seguimos entonces en la línea de tiempo. El año 2004 con Ubuntu. Fue creada por la empresa Chronicle, que es lo que le conversaba anteriormente. A partir de estos años, hubieron empresas registradas que trabajaban en sistemas operativos, en distribuciones de Linux, y que algunas eran distribuidas gratuitamente y otras eran a través de licencias, debían cancelarlas, pero obviamente a un muy bajo costo. Esta se creó con el objetivo de crear una plataforma fácil de usar y accesible para todos. Su lanzamiento fue con el objetivo de mejorar Debian con una interfaz de usuario Unity. Lo que era Fedora y Ubuntu eran sistemas operativos igual muy parecidos a Windows, muy parecidos a Mac, con sus ventanas, con sus botones, con sus aplicaciones. Eran sistemas operativos muy completos. En ese mismo año 2004 puedo hablar de CentOS. CentOS es un sistema operativo de Linux para servidores. Este se basó en el código fuente de Red Hat. Se caracterizó por ser estable, preciso y fácil de usar. Fue muy aceptado por los entornos empresariales, ya que su mayor aplicación consiste en servidores. Era lo que le conversaba hace unos instantes. Este sistema operativo se utilizaba para servidores empresariales, redes, y de hecho las plataformas de las aplicaciones de diseño que hoy en día son muy populares crecieron con Linux, crecieron, o sea, tienen sus raíces en lo que es en el código abierto de Linux. Año 2006, llegamos al 2006 con el Linux Mint. Este está basado en el código fuente de la comunidad de Debian y Ubuntu en sus esfuerzos por ser un sistema operativo moderno, elegante y cómodo, potente, como también fácil de usar, proporcionando una completa box multimedia, incluyendo un software propietario, aplicaciones gratuitas y código abierto. Volvemos a lo que les hablaba anteriormente. Esto es una distribución de una empresa, una compañía de software, una casa de software que crea el sistema operativo, cobra por una licencia, pero su código es abierto, es decir, tú lo compras porque compras su arquitectura y su entorno, pero lo puedes modificar a tu conveniencia o a tus necesidades. Entonces, básicamente vamos a hablar de lo que son estas distribuciones en la actualidad. Linux Mint se adapta a usuarios de Windows y su última versión es la 22.1 del año 2025. Esto es reciente, del 16 de enero. Esta versión se publicó ahora recientemente el 16 de enero, es decir, esto está calientico. Arch Linux, con enfoque minimalista y simple, esto es para servidores, tiene su última versión en el año 2023. Fedora 40, su versión 40, es una herramienta para desarrolladores. Año 2024. Ubuntu 24.04. Como gran representante de escritorio en el año 2024, esa versión reciente. Y como esto, muchas más han derivado de todas de estos principales, las principales distribuciones de Linux en lo que ha sido desde 1991. Como les decía, de Mandrake surgió Mandriva, de Ubuntu surgió Subuntu, Kubuntu. Algunas fusiones también. Y ha sido básicamente un ejemplo de lo que es ingeniería del software cuando tocamos el tema de la evolución. Es decir, algunos sistemas operativos de Linux han salido o han sido basados o tienen bases en las primeras versiones, pero los han mejorado, el entorno, la cuestión gráfica.
La comunidad Linux es grande y hoy en día las aplicaciones multiplataforma están dominando el mercado. Es decir, existen aplicaciones que pueden ser para Windows, pueden ser para Mac OS, pueden ser para Linux, sin ningún inconveniente. Y esto es lo que se denomina heterogeneidad. Es decir, existe también hoy en día sistemas operativos para teléfonos inteligentes, sistema operativo Android, también basado en Linux. Entonces, básicamente, en la actualidad, la evolución de lo que ha sido Linux es que ha sido paralela a los sistemas operativos propietarios y el valor de esto o el valor de ello ha sido creciente es por la comunidad que no ha estado conforme con las plataformas o con los sistemas operativos propietarios, con su hegemonía, con su práctica, con su monopolización. Entonces, hay muchos criterios y hay mucha tela que cortar a través en la conversación Linux o software libre versus propietarios, Microsoft, Mac OS. Pero principalmente este es el tema de hoy, la historia de Linux y su evolución a través de una línea del tiempo. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido útil para eh, aclarar ideas, puntos de vista. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga.